Bueno, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles aquí nuevamente en mi casa, pudiendo compartir con toda nuestra familia amada de la fe una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Y justamente vamos a hablar sobre el lenguaje de Dios a través de los sueños. ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿Has tenido sueños significativos, sueños relevantes? ¿Te has quedado curioso, tal vez hasta perturbado por un sueño que tuviste, que no supiste interpretar, no entendiste qué era lo que Dios te quería decir a través de ese sueño? Bueno, vamos a ver sobre todo eso. Todo eso es importante, así que quiero que estés atento porque tenemos una palabra muy, muy profunda para ti. Así aprovecho para decirte, por favor, si no te has inscrito todavía en el canal, suscríbete al canal, dale un like al video que estamos compartiendo aquí. Y te pido amablemente que también nos dejes un comentario. Es muy importante para nosotros para poder compartirlos con los demás. Los comentarios son muy edificantes. En la medida de lo posible yo te voy a responder. Bueno, vamos entonces a desarrollar. Este es viendo la voz de Dios. Entonces el primer versículo que quiero compartir contigo ahora es Job, capítulo 33, versículos 14 al 16. Escucha bien, la palabra de Dios dice: aunque lo cierto es que Dios habla de una u otra manera, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando duermen en el lecho, entonces se revela a él al oído de los hombres. Mire qué tremendo este versículo. Aunque lo cierto es que Dios habla de una u otra manera, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna. Miren qué tremendo. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen en el lecho, Dios entonces se revela al oído del hombre. ¿Quién se revela? El Señor. Y le confirma su instrucción. Ese es el lenguaje de Dios en los sueños. Necesitamos entender que es muy importante prestar atención a los sueños y a las visiones que tenemos. Cuando dormimos por la noche, nos conectamos con los mismos pensamientos de Dios, los que Él está pensando en nosotros en ese momento. Aunque solo sea por esa razón, necesitamos entender que nuestros sueños es porque Dios quiere hacernos conocer sus pensamientos. Necesitamos aprender a escuchar lo que Él tiene que decir sobre nosotros, sobre la vida, sus instrucciones para nuestra vida en particular. Así que eso es muy importante que nosotros entendamos. Dios está hablando en este tiempo y una de las formas que Él tiene para hablar es a través de los sueños. La tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Durante una noche típica de sueño, una persona por varias etapas de sueño pasa, incluidas las etapas de sueño REM, que significa el movimiento rápido de los ojos, durante las cuales ocurren la mayoría de los sueños vividos. Si bien la cantidad de veces que soñamos por noche puede llegar a variar ampliamente de acuerdo a la gente, de acuerdo a las personas, cada persona en particular tiene distintos tipos, diferentes cantidades de sueños. Hay investigaciones científicas que sugieren que las personas pueden llegar a tener de 3 a 5 periodos distintos de sueño REM durante una noche de sueño normal, lo que implica que podríamos tener varios sueños en una sola noche. Se calcula que aproximadamente una persona puede llegar a tener casi 1 millón de sueños como promedio en una vida. Qué tremendo es eso, ¿no? En una vida de 75 años. Amén. Entonces, amados, presten atención a esto. Esto es muy importante que les diga. Dios quiere hablarnos a través de los sueños. Él se quiere revelar en nuestra vida. El Señor está interesado en comunicarse con sus hijos.
Estamos viviendo en tiempos cruciales. Hay otra promesa que ya vamos a ver, que dice que en los últimos días, en Joel dice, Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. La Biblia habla sobre sueños. Más de 200 veces aparece la palabra sueño, que tiene en el original en hebraico. La misma palabra de sueño es para visiones. Y Dios se quiere comunicarse con sus hijos. El propósito de Dios con los sueños, porque Él tiene el anhelo de intimidad con sus hijos, nos quiere ayudar. Hay cosas que nosotros, como somos tan torpes durante el día, andamos corriendo, muy ocupados, y hay cosas que no percibimos del mundo espiritual. Entonces durante la noche, ya que durante la noche podemos estar quietitos, Dios usa durante nuestro periodo de descanso para poder comunicarse, y Él usa símbolos a través de los sueños. Jesús dice que habló en parábolas. Es muy importante. El mundo en la actualidad tiene mucha curiosidad por todas esas cosas, y lo interesante es que mucha gente de la nueva era, el ocultismo, le ha dado una importancia, una relevancia muy grande al tema de los sueños, y nosotros los cristianos como que no hemos quedado lerdos, rezagados, como es un tema tabú para muchas iglesias. Pero la Biblia habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos a un Dios que se comunica, un Dios que se muestra, que se revela a través de los sueños. Vemos sueños como el sueño de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, que fue revelado a través de Daniel. Lo mismo sucedió en el libro del Génesis. Vemos la historia de José y el faraón que tuvo un sueño extraordinario. Él no sabía el sueño que tuvo, y el Señor le revela a José el significado, la interpretación de los sueños. Tanto José como Daniel tienen esa misma unción, ese mismo ungimiento y la inteligencia espiritual para poder interpretar los sueños, tanto del faraón como del emperador, del rey Nabucodonosor. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces vemos a un Dios que se comunica inclusive con los no creyentes. Si usted presta atención, estas personas no eran del pueblo de Israel, eran personas no creyentes, eran personas, según la Biblia, lo que decían los judíos, eran paganos, impíos. Entonces Dios se comunica primero con Abimelech. Vemos un caso muy puntual con Abimelech y Abraham, cuando el rey Abimelech se quiere quedar con la mujer de Abraham, con Sara, y el Señor le revela a Abraham, al rey Abimelech, no te metas con esa mujer, porque esa mujer tiene dueño. Qué tremendo. Y así como que el Señor salva a Sara de una situación desagradable, el rey se quería quedar con ella. Vemos varias ocasiones donde Dios se comunica con el rey Nabucodonosor, con el faraón. En fin, vemos todas esas ocasiones donde Dios está queriendo comunicarse con sus hijos. El propósito de Dios es poder revelarnos su voluntad, su plan, su propósito, su dirección. Quiero decirte eso, que uno de los propósitos principales de los sueños que tenemos es que Dios nos quiere orientar, nos quiere aconsejar. Mira qué tremendo lo que leímos recién en Job. Dice que Él nos aconseja durante la noche, nos aconseja, nos instruye. Vamos a ver otro versículo importante en el libro de los Salmos. Yo vengo a decirte hoy que usted debe darle atención a los sueños que está teniendo. ¿Cuáles fueron los sueños que tuvo recientemente? Seguramente el Señor quiso ilustrarle algo importante de su vida. Cuando los sueños son malos, o el Señor nos está avisando algo, nos está preparándonos para el futuro, para algo que puede llegar a suceder, y para llevarte a ti, para que ores por causa de lo que estás soñando. A veces los sueños nos revelan problemas, brechas en nuestra vida, problemas espirituales, áreas donde necesitamos darle atención y traer sanidad a nuestra vida. Problemas con el alma, problemas, brechas en nuestra alma que nosotros necesitamos tratar y ser curados por ello. Amén. Así que muy importante que usted preste atención a los sueños, porque Dios está hablando a través de los sueños, le está revelando su voluntad. Como les dije en el comienzo de esta clase, la tercera parte de nuestra vida
nos la pasamos durmiendo. Así que imagínense, la tercera parte de nuestra vida nosotros estamos durmiendo, descansando, y es en el descanso. La Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño, un buen descanso. No vamos a hablar específicamente sobre los problemas con el descanso, con el sueño. Quiero hablarte sobre la voz de Dios a través del sueño, de los sueños y las visiones. Dios quiere usar esos recursos, esas herramientas están disponibles para nosotros si nosotros prestamos atención, si nosotros buscamos a Dios. Muchos de los sueños no los recordamos, se nos van a pasar por alto. Es por eso que usted necesita orar antes de ir a dormir. Es muy importante. Señor Jesús, te pido por favor que me hables durante la noche, aconséjame durante la noche. Es muy importante que usted ore. Muchos cristianos no oran por la noche, y es así que nos perdemos una parte importante de nuestra vida, algo donde Dios podría aprovechar ese momento para poder comunicarse con nosotros. Amén. Así que vamos a pasar al próximo punto. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre los sueños? Veamos ahora qué es lo que dice la Biblia sobre los sueños. Mira qué interesante. A ver, les voy a compartir de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya, gloria a tu nombre. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre los siervos, también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Qué importante es esto, hermano. Dios es un Dios sobrenatural. Él se comunica con su pueblo a través de medios sobrenaturales. La Biblia hace referencia a ángeles más de 300 veces. Las palabras sueño o visión, y junto con todas sus variaciones, ocurren más de 200 veces. La Biblia está llena de encuentros sobrenaturales. Cuando hablamos del valor estratégico del lenguaje de los sueños, es importante que estemos completamente arraigados en la palabra de Dios mientras somos guiados por el Espíritu Santo al mismo tiempo. Escucha bien, los sueños, las visiones son quizás las formas más comunes en que Dios se ha comunicado con el hombre. La Biblia contiene más de 50 referencias a sueños y visiones en las que Dios entregó directamente mensajes a algunos de sus hijos. Por ejemplo, Abraham se enteró de su linaje prometido a través de sueños, de visiones. La vida de Jacob, por ejemplo, cambió drásticamente a través de una serie de sueños que tuvo, en donde él recibe las promesas de Dios con respecto a su herencia. Ustedes se acordarán cuando él estaba descansando sobre la piedra en Betel, y Dios le reveló el destino al carpintero José a través de sus sueños, que él tendría un hijo junto con María, él tendría a Jesús, el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Otros profetas como Daniel, Abdías, Nahum, Zacarías se encontraban entre los profetas a menudo muy visitados con revelaciones de Dios a través de sueños y visiones. Amén, amados. También se le dio una gran protección al niño Jesús cuando los mensajeros de Dios le hablaron a José y a los reyes magos en los sueños. Tanto los apóstoles Pablo, Pedro y Juan también fueron visitados por el Espíritu de Dios a través de visiones y de sueños. Qué importante es esto, hermanos, que entendamos. En la Biblia las palabras sueño y visión se usan casi indistintamente. En Job dice, en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. También en Isaías se usa la frase, él será como un sueño, una visión nocturna. La Biblia dice en Daniel que el misterio de Nabucodonosor, el sueño, fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Entonces los sueños son esencialmente visiones que tenemos durante la noche. Dado que ese es el caso, ¿por qué nosotros queríamos darle más credibilidad a las visiones que tenemos durante el día? Nuestra vida, recuérdense que nosotros debemos
buscar lo que es eterno, lo que es espiritual, en vez de este mundo, que todo es temporal. Lo que verdaderamente está sucediendo es en el mundo espiritual, en la dimensión del espíritu. El reino de Dios se sustenta, está fundamentado por una dimensión invisible, desconocida a nosotros. Entonces, toda la Biblia habla de estas cosas. Son muy importantes para nosotros. Es una pena, mis hermanos, como les dije recién, que no les demos tanta importancia a los sueños. Es muy importante que nosotros entendamos el propósito, el plan de Dios que Él tiene a través de los sueños y las visiones. Dios quiere hablar. El punto más importante que he venido a decirte a través de esta enseñanza es que el Señor continúa hablándonos. A veces no tenemos la bendición, la capacidad de poder interpretar lo que Dios está diciéndonos durante el día. Dios muchas veces usará la noche para poder comunicarse contigo, mi hermano, mi hermana. Amén. ¿Cómo han sido últimamente tus sueños? ¿Has tenido un sueño significativo del cual te quedaste preocupado y te gustaría saber su interpretación? Esto es muy importante que nosotros entendamos en este tiempo. Dios está hablando a su iglesia y más que nunca en los tiempos que estamos viviendo. Gracias a Dios. Afortunadamente, en los días que vivimos, en estos tiempos proféticos, es como que la iglesia se está despertando a esta realidad. Por muchos años no se le dio importancia al tema de los sueños, pero hoy necesitamos escuchar a Dios y entender que una de las tantas maneras que Dios tiene para comunicarse con sus hijos es a través de los sueños. Dios nos está hablando. La Biblia habla mucho sobre los sueños. Hay sueños tanto en el Génesis, y sobre los sueños y visiones encontramos tanto en el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Tenemos referencias bíblicas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amén. Así que alabado sea Dios. Yo te pregunto hoy, ¿qué tiempo le dedicas al Señor, buscándole al Señor en oración para que te revele el significado de los sueños que has tenido últimamente? Seguramente Dios ha querido comunicarse contigo. A veces los sueños que tenemos son ridículos, son muy tontos, ¿no? Hay sueños que tenemos que no tienen ningún significado. Todo bien, vamos a pasar adelante esos sueños, pero hay sueños que son impactantes. Hay sueños que son muy profundos, que tienen un significado. Y lo que es interesante es que el Señor usa los símbolos. Y esos símbolos tienen un significado muy importante. Yo te recomiendo algo y te voy a dar un consejo. Mucha gente cuando tiene un sueño se queda confundido, no sabe qué es lo que Dios le quiso decir con ese sueño. Lo primero que hace es recurrir al diccionario de símbolos de sueños que hay en la internet, esos portales web que tienen toda una serie de símbolos y que ellos mismos dan su propia interpretación de los sueños. Hermano, te vas a quedar más confundido, así que ten cuidado porque por ejemplo, vas a tener un sueño tal vez, te voy a dar un ejemplo. Soñaste con pan o con harina de trigo o con un campo de trigo o de maíz, no sé, y de repente, no sabes qué significa. Ahí te vas a ver esos diccionarios online, seculares, sobre los sueños, y te puedes llegar a dar una tremenda confusión. Vas a caer en la confusión porque cada uno tiene una interpretación diferente. Por eso es importante uno conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre ese tema, sobre esos símbolos que nosotros soñamos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y para cada caso en particular, seguramente Dios usará esos símbolos para poder llamar tu atención, para poder captar tu atención y para decirte algo importante que necesitas saber. Amén. Así que este es el tiempo profético que vivimos, donde los ancianos soñarán sueños. ¿Qué me está queriendo decir, pastor? ¿Que soy viejo ya? Bueno, la palabra anciano se usaba mucho para los líderes, ¿no? Para las personas, para aquellos que eran los dirigentes de una cierta tribu. Entonces la palabra anciano tiene mucha
mucho significado. Más importante que este es un tiempo donde Dios está revelándose sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos y sobre los niños. Los niños tienen mucha más facilidad de poder captar esos sueños, de poder tener sueños y sueños muy importantes. Por ahí tu hijo tiene más facilidad de escuchar la voz de Dios y de tener sueños profundos, así que es importante que te comuniques con tus hijos y que escuches los sueños de tus hijos, porque a veces tú no tienes esa capacidad por algún motivo, tal vez estás bloqueado en tu mente, en tu espíritu para poder recibir la voz de Dios durante la noche, pero Dios le puede revelar algo a tus hijos, amén. Así que es muy importante eso. Bueno, sin más, ahora vamos a pasar al próximo punto. Así que en el próximo punto te voy a compartir sobre la definición de los sueños y las visiones. Por ejemplo, en el diccionario Webster se define un sueño como una sucesión de imágenes o ideas presentes en la mente durante el sueño. El diccionario define una visión como el acto o poder de percibir sujetos abstractos o invisibles tan claramente como si fueran objetos visibles. Tanto los sueños como las visiones son básicamente los mismos, excepto que un sueño ocurre durante los periodos de descanso, mientras que una visión generalmente se refiere a imágenes o revelaciones o visiones abiertas que recibimos en forma de imágenes mientras una persona está despierta. ¿Alguna vez tuviste una experiencia de tener una visión abierta cuando no estabas durmiendo? ¿Viste algo que no fue real? Es como haber soñado despierto. Tuviste un tipo de visión que era algo importante y que sabías como que venía de Dios mientras estuviste despierto. Es importante saber, algunas personas han tenido esa experiencia de poder tener visiones estando despiertos, así que muchas veces el Señor va a hacer eso. Y por lo general, la mayoría, todos nosotros hemos tenido sueños. Algunas personas dicen, no, ya no sueño, Dios no habla conmigo en sueño, no sé qué. Hay muchas cosas, muchas excusas que a veces tenemos nosotros, pero usted está comprobado científicamente que Dios nos habla a través de los sueños. Está comprobado científicamente que todos soñamos. Existen varias fases, según los científicos, dice que tenemos sueños entre 3 a 6 veces por noche. No sé si habrá escuchado el dicho popular, a veces una frase que se dice, oh, yo ya estaba en el tercer sueño. Cuando alguien se queda dormido de una forma espontánea, natural, yo ya caí en un sueño, ya estaba en el tercer sueño. Bueno, justamente eso sucede. Muchas personas no saben, no reconocen, no se dan cuenta. Vamos a ver eso al final de esta enseñanza. Entonces, esas son algunas definiciones de los sueños. Quiero decirte algo muy, muy importante, mi hermano, para que tengas en cuenta. En la Biblia, las palabras sueños y visión, dije recién, que se usan prácticamente para lo mismo, ¿no? Los sueños son esencialmente visiones que tenemos durante la noche, ¿no? En Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor nos habla de qué se trata la vida. La vida, dice, conocer a Dios, a Jesús, dice, porque eso es la vida eterna, es que conozcamos a Dios, ¿no? A Jesús quien Él envió. Por eso, una definición práctica de lo que constituye la vida real, podemos estar seguros de que escuchar a Dios y conectarnos con su Espíritu Santo a través de los sueños realmente es una de las mejores maneras de conocer a Dios, sus atributos, su naturaleza, su esencia. Es muy importante. Dios quiere que lo busquemos, que lo conozcamos, que podamos tener una experiencia de conocer a Dios. Y una de las mejores maneras es a través de los sueños. En el próximo punto voy a hablarte sobre por qué Dios nos habla en los sueños. Escucha bien, qué tremendo este versículo. La Biblia dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche
me instruye y me dice qué debo hacer. Esta es la versión Nueva Biblia Viva. Por favor, anota ese versículo. ¿Ya lo sabías? Escríbelo, anótalo en tu Biblia. Mira qué poderoso es esto. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye y me dice qué debo hacer. No todo el mundo se queda despierto toda la noche, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros supuestamente debemos dormir en la noche y descansar para poder recuperar nuestras fuerzas, renovarnos y recobrar energías para el día siguiente. Entonces, muy importante, la Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. O sea que durante la noche, mientras estamos descansando, durmiendo, ¿qué es lo que el Señor hace? El Señor nos aconseja, aún de noche nos instruye. Qué maravilloso que es esto. Yo creo que es importantísimo que lo entendamos. Muchas veces Dios habla en los lenguajes de sueño, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos quiere hablar durante los sueños? Dios a menudo usa con frecuencia los sueños para revelar lo que está oculto. Él quiere despertar en nosotros una inclinación natural a que busquemos respuesta. O sea, en otras palabras, Dios nos ha dado una invitación abierta a la realeza, en cierta forma, ¿no? Que de la gloria de los reyes es escudriñar un asunto, investigarlo y descubrirlo. Dios siempre ha deseado comunicarse con su pueblo. Sin embargo, el problema es que durante muchos siglos se pensó en Dios como un creador silencioso, distante, indiferente, alejado de nosotros, que solo gobernó los asuntos del universo, y aunque Él es omnipotente, se interesa muy poco en la vida cotidiana de sus hijos. Y eso no es verdad, porque la Biblia dice en Lucas 12, el propio Jesús dijo: no se venden 5 gorriones por 2 monedas de cobre. Dice la palabra de Dios que ninguno de ellos es olvidado ante Dios, porque por los pelos, ni siquiera el cabello, los pelos de tu cabeza están todos contados. No temas, por lo tanto, porque eres de más valor que muchos gorriones. En Lucas 12 vimos estas palabras de Jesús, que no se cae ni un solo pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Entonces, Dios se preocupa. Y en este tiempo, durante este tiempo profético, la iglesia se ha vuelto cada vez más consciente de que Dios no solo quiere hablar con su pueblo, sino que también está preocupado por cada uno de nosotros individualmente, incluso por los detalles más pequeños de nuestra vida. Por eso Él nos quiere hablar y Él usa los sueños para comunicarse con nosotros. Vamos a ver desde el principio, a lo largo de las Escrituras, a un Dios que se preocupa, que se conecta, que quiere comunicarse con nosotros, quiere expresar, darnos propósito a nuestra vida, revelar el plan de Dios para nuestra vida, darnos ideas, darnos su dirección, su juicio, sus bendiciones, inclusive a las personas de este mundo. Muchas veces Dios nos habla sobre cosas personales que necesitamos una dirección, un consejo, una palabra. Y otras veces Dios nos da un sueño para poder comunicar algo importante a personas que están próximas a nosotros, ¿no? Como amigos, familiares. Muchas veces los profetas, los videntes, entregaron mensajes a los reyes, a sacerdotes, personas importantes que eran los líderes del pueblo de Israel. En muchos casos en la Escritura, Dios dirigió, corrigió, instruyó a las personas a través de sueños y visiones. ¿Por qué Dios nos habla a través de los sueños, hermano? Esto es algo muy interesante. ¿Cómo serán de importantes los sueños, querido? Hace poco escuché que Dios nos revela su voluntad, su plan y muchísimas cosas importantes durante los sueños. Escuché un testimonio mientras estaba haciendo una investigación sobre el tema. Todos nosotros usamos el motor de búsqueda de Google en nuestros computadores. Ya la palabra googlear se tornó una palabra, se agregó una palabra más a los diccionarios del mundo. Googlear, todo el mundo se la pasa buscando información, pero lo que pocos saben,
que los creadores de Google, Larry Page y Sergey, no me acuerdo el nombre, el apellido del otro compañero, del socio fundador, uno de ellos tuvo un sueño cuando era joven, estaba estudiando en la universidad, y tuvo un sueño donde él estaba sentado en una computadora y de repente como que todos los códigos venían hacia él, veía todos los códigos de internet, los algoritmos, y era algo interesantísimo. Tuvo un sueño increíble, un sueño profético, donde él veía que toda la internet y toda la información venían a él hacia a través de un motor de búsqueda, y el fundamento de la compañía Google vino a través de un sueño. Eso es algo que la mayoría de nosotros no lo sabe. Escuché esto en uno de los programas de Sid Roth, uno de los especialistas que habla sobre el tema de los sueños, cuenta este testimonio de cómo Dios le revela un negocio a estos jóvenes. Y este chico le llevó un año para poder investigar y poder conectarse con los códigos y todo aquel lenguaje de los sueños, aquel lenguaje tecnológico que le permitió crear la plataforma de Google. Así que bueno, hoy todo el mundo sabe que Google es la empresa más importante del mundo en lo que es tecnología. Es una empresa, no es billonaria, trillonaria. Ha ganado millones, está en más de 50 países, tiene su sede, sus oficinas, y es una cosa impresionante, es un monstruo, un imperio que se creció por todo el mundo. Lo que nadie sabe es que estos jóvenes tuvieron un sueño de verdad. Esto sucedió mientras estaba durmiendo, y uno de ellos recibió este sueño, fue a hablar con el profesor se rió de él, pero él siguió adelante, no se desanimó, continuó investigando, hasta que al final, se va de la universidad, deja de estudiar para poder dar continuidad a su proyecto de Google, y todos ya sabemos el final de la historia. Dios nos revela cosas importantes. Hay muchos inventos, negocios, patentes de negocios que se hicieron durante la noche. La mayoría de los inventores, como Thomas Edison, por ejemplo, dice que se hacía periodos de siesta, y en esa siesta, después de la siesta que tenía, se levantaba todo creativo, con nuevas ideas y con ideas revolucionarias que crearon nuevos inventos, y fue una cosa impresionante. Otra persona también, no recuerdo bien el nombre, tuvo también una idea increíble. Él fue el que creó la máquina de coser, y él estaba faltando, le había hecho la máquina, pero estaba faltando lo más importante: cómo enhebrar la aguja, pasar el hilo para que la máquina pudiera coser de una forma automática. La cuestión es que tuvo un sueño y ve una flecha pasando por un agujerito, por una aguja, y es así que realmente, viene la visión para él, patenta la idea y se hace millonario. Todo fue a través de un sueño. Ya escuché tantos testimonios de sueños. Vale la pena que usted preste atención a los sueños. Seguramente Dios le va a dar una idea de negocios. Hace unos años atrás, yo tuve un sueño de que un amigo pastor me pedía una encomienda de libros, una caja de libros. Los libros se llamaban tesoros. Me dice: yo quiero comprarte los libros tesoros. Yo comienzo mi jornada, mis aventuras, mis emprendimientos por internet a través de un blog que se llamaba Tesoros del Alma. Inclusive todavía está ese blog. Si tú lo buscas, Tesoros del Alma, pon Alberto Conti, vas a ver que ese blog está todavía en el aire. Pero así comencé hace muchísimos años atrás con mi experiencia por internet. La cuestión es de que siempre me gustó esa palabra, tesoros. La Biblia habla de los tesoros, ¿no? Entonces, en los tiempos que vivimos, Dios nos va a revelar los tesoros escondidos. Vengo a decirte hoy: levante su mano. Ya empiezo a profetizar sobre su vida. Yo sé que esto es una enseñanza, pero yo declaro y profetizo sobre ti que Dios te va a revelar los tesoros escondidos. Dios te va a dar ideas de negocios, ideas de emprendimientos, ideas, soluciones a tus problemas financieros, y usted
nunca más va a pasar necesidad y va a pasar por dificultades, porque usted va a escuchar la voz de Dios a través de los sueños y las visiones. Vengo a decirle hoy que Dios está interesado en comunicarse con usted, así que presta atención a los sueños que tiene, porque seguramente el Dios que servimos, el Dios vivo, que Él es Jehová Jireh, el Dios de toda provisión, quiere traer provisión sobre su vida. Muchas veces nosotros estamos soñando con ganar la lotería, ganar, qué sé yo, un bingo, sorteos. No hay nada de malo. Dios puede seguramente hacer eso por usted. Yo sé que muchas personas es tan creativo que Dios puede usar cualquier cosa, pero vengo a decirle, amado, que el Señor es tan creativo que siempre nos va a dar la solución a través del trabajo, a través de la bendición del trabajo, de los emprendimientos, de un negocio. Esa es la solución que Dios tiene para nosotros, para poder bendecirnos financieramente. Amén. Así que preste atención a lo que Dios le está diciendo durante su descanso, durante el sueño. Dice: yo bendeciré al Señor quien me aconseja. Salmos 16:7. Anote ese versículo en la Biblia. Aún de noche Él me instruye y me dice qué debo hacer. Aleluya. Me dice qué debo hacer. Me dice qué debo hacer. Guarde esa palabra. Anote ese versículo, memorícelo y nunca más se vaya a dormir usted sin que el Señor le dé su bendición. Consagre su noche para el Señor, consagre la noche para el Señor. Diga: Señor, voy a entrar ahora a descansar, quiero estar contigo, quiero ser parte de tus reinos, quiero tener visiones de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén, y quiero que durante la noche estar contigo y escuchar tu dulce voz. Y el Señor te va a hablar y te va a mostrar cosas importantes. Amén. Así que bueno, pasemos al próximo punto. Esto está poniéndose bien, tremendo lo que el Señor tiene para decirnos. Gracias te damos, Señor. En el próximo punto, sobre el tema de la interpretación de los sueños, de sus símbolos, como les dije recién, hay toda una serie de símbolos importantes y principalmente la Biblia tiene muchos símbolos. Si usted sueña con agua, con fuego, con tierra, con pan, con piedras. Yo hace poquito tuve un sueño con piedras y el Señor me habló sobre ese tema. Muy interesante lo que el Señor me habló sobre las piedras. Y yo te quiero compartir, mi hermano querido, que así como Daniel dice la palabra de Dios, Daniel 2, versículos 18 y 19, les pidió que imploraran la misericordia al Dios del cielo sobre este misterio. ¿De qué está hablando aquí este versículo? Sobre el sueño que tuvo Nabucodonosor, ya que él se puso tan ansioso, tan nervioso y tan histérico, que él puso un decreto, ya que ninguno de los sabios de Babilonia podían ayudarlo, puso un decreto para matarlos a todos, inclusive Daniel y sus amigos. La Biblia dice: para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los reyes, de los sabios de Babilonia, Así que durante la noche el misterio fue revelado a Daniel. Entonces alabó al Dios del cielo. Qué tremendo, ¿verdad? Durante la noche el misterio fue revelado a Daniel en visión. Y muchos de nosotros ya conocemos el resto de la historia, cuando el Señor le habla a Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor. Lo mismo le pasó a José, que también interpretó el sueño del faraón. Dios quiere darnos la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para que nosotros aprendamos a interpretar los sueños cuando Dios nos quiere hablar. Probablemente alguien importante cerca de ti ha tenido un sueño. Dios te quiere dar la sabiduría para ello. Es muy importante que nosotros conozcamos la palabra y también que tengamos mucho cuidado con el tema de la interpretación de los sueños, porque cada caso es particular.
Yo les decía recién a uno de los alumnos de la escuela, y yo les decía que para cada caso es particular. Los símbolos, a veces soñamos un animalito, tal vez usted sueña con un perro. Y el perro para mucha gente en los días de hoy es la cosa más hermosa del mundo. Últimamente se le ha dado una relevancia muy grande, ¿no?, al tema de las mascotas, de los pets, como se dice en inglés. Se le ha dado una importancia. Hoy en día la industria de las mascotas, de los pets, es una cosa impresionante. Hasta hay hoteles para perritos, hospitales para perritos, clínicas para perritos, tiendas para perritos, para animales, donde venden accesorios, todo tipo de cosas. Bueno, y yo les decía al hermano que tal vez para algunas personas soñar con un perrito es algo hermoso, tierno, pero para otra persona que tal vez en su infancia tuvo un trauma porque el perrito vino y lo mordió. Entonces, cada caso es particular. Para algunos puede ser un buen sueño, pero para otros que aparezcan un perro en los sueños puede llegar a ser hasta algo traumático. Y es importante sobre los símbolos que cada persona en particular, para poder interpretar un sueño, debemos tener en cuenta nuestro pasado, nuestras experiencias personales, nuestro background, en fin, circunstancias que hemos vivido, situaciones. Yo te voy a decir algo más. Inclusive en la Biblia no habla bien de los perros. La Biblia, para el pueblo de Israel, hace 2000 años atrás, los perritos eran animales inmundos y animales que nadie los traía a la casa. Por eso la Biblia habla mal, algunos versículos que encontramos guardados de los perros, y inclusive en muchos lugares se habla de los perros como relacionados con... Aquí en Brasil, por ejemplo, le dicen a ciertos perros como que está relacionado con el propio diablo. Muy interesante eso. Entonces el cane, cuidado con los perros, dice la Biblia, guardado de los perros. Entonces, cada caso es particular. Por eso, si usted tiene un sueño, tiene que tener en cuenta su propia experiencia personal, qué es lo que Dios quiere decirle en su caso en particular. Y necesitamos tener mucho cuidado con el tema de la interpretación de los sueños. Tenemos que orar. No podemos interpretar en la carne, no podemos interpretar solo con la conciencia o con nuestra mente natural. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele. Así como hizo Daniel. Daniel oró y pidió oración, y pidió que imploraran. Imagínense, su vida dependía de ello. Y el Señor le reveló en la visión nocturna de la noche todo el sueño que tuvo Nabucodonosor. Ni siquiera él se acordaba del sueño. Así que miren, Dios nos está hablando. Dios nos quiere hablar. Dios quiere hablarte. Y si Dios te habla por símbolos, por imágenes, por parábolas, porque Jesús habló en parábolas para poder ilustrar realidades espirituales. Entonces Dios nos quiere hablar a través de esos sueños que son como parábolas espirituales de una realidad que Dios nos quiere hacer ver. Muchas veces los sueños que tenemos están relacionados a veces con avisos. Dios nos quiere avisar de cosas que pueden llegar a pasar, y lo mejor que podemos hacer es orar por la persona que está en peligro. Cuando soñamos con cobras, con serpientes, con víboras, generalmente la interpretación ya está a la puerta, ya es fácil de saber, porque la serpiente está relacionada con Satanás, con el mundo espiritual, con el propio diablo. Cuando aparecen cobras, víboras, serpientes, están relacionados con los temores o ataques que el enemigo quiere hacer. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar para poder cancelar cualquier situación eventual que puede llegar a suceder en el futuro. Entonces, si usted tiene un sueño de algo peligroso, un mal sueño, lo mejor que podemos hacer es orar y clamar al Señor para cancelar. Muchas veces tenemos sueños de personas que están en peligro, que se están muriendo o que le está por pasar algo. Por favor, pare todo y haga una oración por esa persona en cuestión, porque quizás Dios lo está revelando a usted que esa persona necesita de oración. ¿Entiende eso? Muy importante. Otra cosa importante para las esposas de pastores, esto es algo que por lo general sucede. Las esposas de pastores son como escuderos
de sus cónyuges. Y muchas veces el Señor les muestra cosas importantes, visiones, avisos sobre sus esposos, y es para que oren. Si usted tiene un esposo que es pastor, por el amor de Dios, y usted tiene un aviso en la noche, ore por él, ore por su esposo, porque el enemigo no duerme. Él está queriendo destruirnos literalmente. Dice la Biblia que vino para robar, matar y destruir. Entonces el Señor, no el enemigo, sino es el Señor que le va a revelar lo que el enemigo está queriendo hacer detrás del escenario sin que usted se dé cuenta. Usted piensa que el enemigo va a venir a revelarle a través de una pesadilla: te estoy por matar. No, el diablo nunca va a hacer eso. Por eso, cuidado, porque hay algunas pesadillas que sí debemos prestarle atención. Mucho se habla sobre los sueños de pizza. Los sueños de pizza es como decir: este se comió una pizza y a la noche tuvo una pesadilla. Lógico, el estómago estaba cargadísimo. No hay que comer mucho de noche, amado, ¿vio? Ese es un consejo. Y esto es para mí. Hay que evitar de comer mucho en la noche. Pero volviendo al tema de los sueños de pizza. Los sueños de pizza es así. Usted por lo general tiene algunos sueños que no le da importancia, pero tal vez Dios le está advirtiendo, exhortándole, llamándole la atención de algo que probablemente está por suceder. Entonces siempre la solución a todo esto es orar para revertir el cuadro, para cambiar la suerte, para poder transformar una situación de peligro en una situación victoriosa, en que Dios transforme lo que es una aparente derrota en una victoria. Preste atención a los sueños y pídale a Dios que le revele su interpretación. Así como este versículo que acabo de compartir aquí en la tela, el Señor le traerá la revelación de lo que el Señor tiene para este tiempo. Dice que Daniel, durante la noche, el misterio le fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó Daniel al Dios del cielo. Vamos al próximo punto, estoy terminando, hermanos. Al problema de recordar los sueños. Tal vez usted se pregunte: bueno, bien, todo bien, ¿por qué tenemos tantas dificultades en recordar los sueños? Escucha bien esto. ¿Por qué nosotros, los humanos, tenemos tantas dificultades en recordar los sueños? Bueno, hay un versículo interesante en Job, capítulo 20, versículo 8. Qué bueno que esto está en la Biblia, amados. Como un sueño, como una visión nocturna, se desvanecerá y no volverá a ser hallado. Eso encontramos esta joyita, esta promesa bíblica en la palabra de Dios, que los sueños, la mayoría de ellos se desvanecen, no los vamos a recordar. Eso es normal, es natural, no es que nosotros estamos siendo carnales. Mucha gente no recuerda los sueños, casi la mayoría de nosotros, ¿no? Muchas personas dicen que no escuchan a Dios en los sueños porque generalmente no recuerdan los sueños que tuvieron. Y cuando lo hacen, recordar un sueño, solo recuerdan porciones fragmentadas, imágenes dispersas, algunos sucesos, eventos que ni siquiera hacen mucho sentido cuando estamos en plena luz del día. Esto fue lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Se acuerda que tuvo un sueño que lo perturbó mucho, pero no pudo recordar lo que había soñado? Gracias a Dios que el Señor le mostró el sueño a Daniel y le dio la interpretación del sueño. Es poderoso esto. Escucha bien, como un sueño, como una visión nocturna se desvanecerá y no volverá a ser hallado. Esto está en Job 28, versión NBI. Escucha bien, los especialistas en sueños nos dicen que todos soñamos durante un periodo de tiempo mientras estamos descansando. Esto se llama las fases REM, que son los movimientos oculares rápidos. Entonces, si todos soñamos todas las noches en algún momento, ¿por qué no recordamos lo que se ha soñado? Hay varias explicaciones. Una explicación es que Dios creó la mente para estar constantemente activa.
Si bien nuestro cuerpo está descansando, pero nuestro espíritu, nuestro corazón todavía está despierto, nuestra mente todavía está activa, lo que hace improbable que cada pensamiento, imagen que destella en la mente, ya sea consciente, inconsciente, sea para ser recordado o guardado o memorizado. Así que otra explicación de por qué es tan difícil recordar los sueños es porque los sueños no han sido tomados en serio por gran parte de nuestra cultura contemporánea. Muchas de nosotros nos hemos cerrado a la idea de que Dios nos pueda llegar a hablar en los sueños. Por lo tanto, permitimos que nuestras mentes conscientes rechacen los sueños como poco importantes y los olvidamos rápidamente. En efecto, apagamos nuestros receptores y olvidamos, todo lo olvidamos. Muchas personas no comprenden un sueño inmediatamente, por lo que asume que no va a tener ninguna importancia y lo descarta de la mente consciente, descuidando cualquier significado que pueda haber en él. Así que es interesante saber esto, que esto es algo normal, pero otra razón por la que no siempre recordamos los sueños es porque no elegimos recordarlos de manera oportuna. Los científicos han establecido que existen algunos químicos en nuestro cuerpo humano, como algunas células como la serotonina, la noradrenalina, en los bancos de memoria del cerebro, con el propósito de transferir un pensamiento de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Es interesante, hermanos, se me fue ya el tiempo, me gustaría poder profundizar más. El punto de todo esto, yo te doy un consejo importante que vale la pena que usted preste atención a eso. Dios le va a querer hablar a usted en este tiempo, durante la noche. ¿Sabe lo que podemos hacer? Tener cerquita, en nuestra mesa de luz, al lado de la cama, un cuadernito con una lapicera, una agenda, un cuaderno de anotaciones, o mismo el celular si quiere usted grabar para poder registrar, escribir lo que soñó durante la noche. Es importante que lo haga, porque hay sueños que son muy profundos. Si usted no lo hace, usted se va a olvidar. Los sueños son, de cierta forma, como el maná que caía del cielo, así como un simbolismo del maná, que el maná caía y solo duraba un día, ya no servía para el día siguiente. De cierta forma son como el pan de cada día, como el maná de cada día que caía en el desierto para alimentar al pueblo de Israel. Los sueños son, de cierta forma, como el maná. Entonces, preste atención a los sueños, porque la mente se dispersa y usted se va a terminar olvidando del sueño. Ahora, Dios en su misericordia es tan bueno que sabe lo que puede hacer. Si usted obra, si usted le pide a Dios, si usted clama al Señor con fe y con convicción y con determinación, el Señor le puede revelar el sueño que tuvo, que usted se perdió en la noche y tal vez era importante. Y en la misericordia de Dios tal vez usted lo sueñe de nuevo. Hay sueños que se repiten y que podemos soñar nuevamente por la misericordia de Dios. Así que no se pierda las cosas importantes, las revelaciones que Dios le está dando a través de la noche. Dios se quiere comunicar con usted, Dios le quiere hablar y Él va a usar la noche, que la mayor parte de su vida usted la pasa descansando, durmiendo. Todos nosotros en la noche tenemos la oportunidad de oro de poder recibir revelaciones frescas de nuestro Padre Celestial, soluciones a los miles de problemas que nos surgen en la vida, estrategia para poder sortear las dificultades que tenemos, tanto en la familia como en el trabajo, en los negocios, con el dinero. Dios le puede dar una idea creativa que le va a traer una gran victoria. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Escuché cierta vez que Warren Buffett, el gran multimillonario llamado el oráculo de Omaha, el hombre un inversionista que se hizo millonario y que le dio resultado. Muchas personas se preguntan cómo hizo este hombre para poder acertar en las inversiones que hizo. ¿Cómo hizo para que las acciones que eligió tan cuidadosamente hayan funcionado y le hayan rendido
billones de dólares, ¿no? Es muy probable que él tiene algún secreto que no nos quiso contar. Muchas personas hablan sobre el oráculo de Ohama, así lo llama este hombre, Warren Buffett, el inversionista que se hizo millonario y que seguramente tiene algunas técnicas y secretos que muchas de nosotros no sabemos. El punto es este, mi hermano, Dios te quiere hablar, Dios quiere revelarte a ti secretos. Dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo aquello que fue oculto, que está oculto, tiene que ser manifestado. Fue Jesús que dijo. Entonces la gloria del Rey es descubrir aquello que está oculto. Los tesoros escondidos están para ser revelados en este tiempo. Se me fue ya el tiempo, tengo que terminar. Bendito sea el nombre de Jesús. Espero que esta palabra esté siendo de edificación para ti. El propósito de los sueños. En Números capítulo 12, versículo 6, el Señor dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablaré en visiones y me revelaré a él en sueños. Yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. ¡Qué palabra tremenda! Esto está en el Antiguo Testamento. Y yo te quiero decir que a través de los sueños, Dios se quiere comunicar directamente con nosotros acerca de nuestro destino, así como de los destinos de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestra vida personal, del mundo en que vivimos. Muchas personas hoy en día, especialmente en la cultura occidental, nunca reconocen a Dios. Y eso es triste, que Dios puede llegar a hablarnos de esta manera a través de los sueños, porque infelizmente se han cerrado a la idea, porque han sido condicionados por una sociedad escéptica, incrédula, que descarta el lenguaje de Dios con los sueños. Ese es el lenguaje de Dios, es el lenguaje místico del cielo. Desafortunadamente, mis amados, esto incluye a muchos cristianos también. Durante siglos, gran parte de la iglesia perdió prácticamente el lenguaje de los sueños como una herramienta del Espíritu Santo, como un lenguaje viable del Espíritu. Ahora bendito sea Dios que en nuestra propia generación esa ola que venía en contra nuestra, una marea en contra nuestra, está comenzando a cambiar. Dice el profeta, el vidente Jane Gould, un hombre de Dios de quien estoy usando su bibliografía, el libro que habla sobre los sueños, sobre el arte de Dios de hablarnos a través de los sueños. Dice que Dios está despertando de nuevo a su pueblo a la eficacia de los sueños en sus vidas. Él nos está reconectando con una parte vital de nuestra herencia espiritual que un día había desaparecido por completo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a movernos en el ámbito del lenguaje de los sueños, porque Dios comenzará a revelarnos misterios. Él nos va a dar ideas, estrategias para poder compartir con otros. Ideas creativas sobre nuestra comunidad, sobre nuestro barrio, sobre nuestra familia. Inclusive el Señor nos va a revelar cosas importantes por las cuales hay que orar para bloquear el camino de la entrada demoníaca a nuestra ciudad. Amados, esto es muy importante. ¿Cuál es el propósito de Dios para usar el lenguaje de los sueños? Él quiere no solo estimularnos a buscar su rostro y escuchar su voz, sino también a ponernos en contacto íntimo con el mensajero del cielo que es Dios. Ese es su propósito, es una invitación a sumergirnos en las realidades espirituales. Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, amados, y Él quiere usar el lenguaje de los sueños para hablarnos. Él quiere poner el espíritu de revelación sobre nuestra vida y usarte a ti, a mí, para poder bendecir, edificar la vida de otros creyentes, porque Dios quiere revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué tremendo que es esto. Escucha bien, para terminar aquí voy a hacer un resumen, una conclusión de lo que es importante. El propósito de los sueños es que el plan de Dios existe, mi hermano. El lugar de Dios
Para tu llamado existe un lugar que es el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Es muy importante que entienda esto. El llamado de Dios existe para cada uno de nosotros. Todos tenemos una misión, un llamado de Dios para cumplir. Hay una provisión de parte de Dios que está disponible para nosotros. El propósito de Dios para nuestra vida existe. Entonces el propósito más importante con los sueños, las visiones, es para que Dios nos revele su plan, para que Dios nos dé dirección sobre el llamado que tenemos, para que nosotros podamos salir de las distracciones que muchas veces vienen para destruir, abortar el propósito de Dios para nuestra vida. Entienda que eso es importante. Muchas veces nosotros estamos en el lugar errado, en el lugar equivocado. Nosotros hemos caído en la trampa de creer que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando estamos con serios problemas, que hemos caído en lugares que Dios nunca nos llamó. Existe una provisión de Dios disponible para cada uno de nosotros. Dios quiere proveer. Así que cuando usted sueñe, seguramente Dios le va a dar alguna idea. Preste atención. Seguramente hoy Dios mismo le va a hablar, le va a dar una idea millonaria que va a revolucionar y cambiar su vida para siempre. Y hasta algo muy importante con los sueños que acabo de compartir en la conclusión, en este resumen, que uno de los motivos más importantes que Dios nos habla es para poder confirmar y revelarnos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces andamos distraídos, a veces nos desviamos para izquierda, para derecha. Bendito sea Dios que el Señor me ayudó y trajo dirección para mi vida. La Biblia dice: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por el Señor son ordenados los pasos de los hombres. Amén. Y Él es quien aprueba su camino. Lamentablemente muchas veces nosotros nos desviamos para izquierda, para derecha. Queremos ir por este camino, pero terminamos distrayéndonos y yendo por otro lugar que Dios no tenía nada que ver con nosotros. Amén. Así que preste atención a los sueños. Dios le va a hablar en este tiempo y va a hacer algo grandioso con su vida. Oremos. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos por esta enseñanza. Gracias por hablarnos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Padre amado y querido, muchísimas gracias por todo lo que aprendimos aquí. Te alabamos, Dios, y te reconocemos y entregamos a ti todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Gracias por esta enseñanza. Revélanos, Señor, tu voluntad en nuestra vida. Danos dirección y ayúdanos a aprender de los sueños. Señor, queremos, Señor, escuchar tu dulce voz. Y ya sea la forma que hayas elegido tú para hablarnos, queremos estar siempre atentos, a prestar atención a tu dulce voz. Queremos esta noche decirte que te amamos, Padre amado, y te oro la cosa más importante que ha sucedido en nuestras vidas. Sea tu nombre glorificado para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por acompañarnos.